Hola familia, buenas tardes, ¿cómo están? Qué dicha, me alegra montones. Bienvenidos a Familia Vida con Propósito, bienvenidos a esta su casa. Qué bueno que estemos acá, qué bueno que estemos reunidos un sábado más para hacer iglesia. Voy a pedirle, Gabo, si me puedes ayudar encendiendo esta luz. Porfa, es la que dice aquí luz 2. Perdón, yo ya está muy oscuro y no sabía qué era. Gracias. Bueno, bienvenidos. Hola Arlie y Alex, qué bueno tenerlos aquí de vuelta. Qué dicha que vinieron bien desde el otro lado del mundo. Qué rajado, ¿verdad? Gracias, Gabo. Entonces, bueno, hoy tenemos una agenda un poquito distinta. Hoy vamos a comenzar con el mensaje y después vamos a tener un tiempito de adoración y de oración. Entonces, vamos a darle vuelta a la jugada. Y quiero pedirle, si de una vez vamos arrancando, puede abrir su Biblia en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 18. Y antes de empezar, estamos en una nueva serie. Esta nueva serie se llama Fiestas y Controversias. Y es muy chiva porque nos vamos a encontrar un montón de milagros que está haciendo Jesús, un montón de cosas lindísimas que hace Jesús, pero en medio de estos milagros empiezan a levantarse controversias porque Jesús es muy intencional en realizar estos milagros en momentos muy importantes para la religión judía. Por eso se llama Fiestas y Controversias esta serie, porque los milagros van a ocurrir en fiestas o celebraciones de los judíos y los fariseos van a reaccionar de una forma no muy agradable ante los milagros que está realizando Jesús en medio de las celebraciones tradicionales de los judíos. Entonces, de eso se trata esta serie. Vamos a estudiar a Jesús haciendo milagros, Jesús restaurando vidas, Jesús haciendo lo que Jesús siempre ha hecho en medio de festividades, de celebraciones judías que empiezan a traer polémicas y empiezan a traer controversias y empiezan a traer dificultades, o lo que uno pensaría dificultades para el ministerio de Jesús, pero en realidad es parte del plan que Cristo tiene para su obra redentora. Entonces, vamos a empezar por ahí. Quiero Juan capítulo 5 del versículo 1 al 4 y quiero arrancar contándoles, yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero tal vez se puede identificar alguno, pero yo soy un pésimo enfermo. No sé si a alguno les pasa, pero cuando yo estoy enfermo soy lo peor. Soy quejumbroso, yo siento que me voy a morir, por más flojito que sea la cosa, yo siento que ya me voy a morir, estos son mis últimos días, me empiezo a despedir de todo el mundo. El otro día estaba enfermo y le dije yo al equipo pastoral, bueno, ya saben que si no estoy mañana y me muero, me fui con el Señor, ¿verdad? Entonces, ellos vacilaban, pero andaba terriblemente enfermo hace unos 15 días, y cuando yo estoy enfermo, de verdad, soy súper desganado, no me va bien estando enfermo. Y es horrible estar enfermo. Cuando uno le da una gripe, cuando uno tiene diarrea, cuando uno tiene una migraña, cuando uno está resfriado, que tiene calentura, es horrible estar enfermo. Uno no quiere estar en esa situación. Uno dice como, ¿qué tengo que tomarme? Si hubiera esta pastillita mágica que me tomo hoy y ya no me siento mal, me la tomaría, ¿verdad? Es feo sentirse enfermo. Uno se siente débil, uno se siente desganado, uno no tiene energía, no quiere que nadie le hable, no quiere hablar con nadie, no dan ganas de levantarse de la cama. Y eso es la realidad de estar enfermo. Hoy vamos a estudiar la historia de un hombre que no lleva una semana enfermo, no lleva 15 días enfermo, sino que lleva 38 años de su vida enfermo. Si yo me quejo cuando la paso mal 2 días,
no me imagino que es pasar 38 años de mi vida enfermo. Entonces, acompáñenme a orar y vamos a leer y conocer esta historia que Juan nos cuenta en el capítulo 5. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra, aunque no soy nada merecedor de ello, Señor. Gracias por mi salud, Señor, porque estoy bien. Gracias porque puedo estar acá en tu iglesia y disfrutar de mi familia espiritual, Señor. Gracias porque es un privilegio tener tu palabra y conocer lo que has hecho, lo que hiciste, todos tus milagros, conocer tu salvación y ser partícipes de ellos, Señor. Es de verdad solo por gracia y damos gracias, Señor, por eso. Señor, ayúdanos a salir transformados por medio de tu palabra, que no seamos los mismos, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos muestre justicia y verdad y que podamos quitar toda venda espiritual que tengamos y que podamos salir de aquí caminando en obediencia de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir desmenuzando Juan por algunas porciones, por algunos versículos y vamos a ir viendo qué es lo que nos está enseñando Juan en esta porción. Dice el versículo 1 al versículo 4. Después de esto, celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Okay? Aquí Juan nos da un poquito el contexto. Juan nos viene a dar un poco de qué se trata, dónde se ubica la historia, qué está pasando. Y recuerden que la semana pasada estuvimos hablando que Jesús estaba en Caná de Galilea, donde hizo un milagro a 20 kilómetros de distancia, sanó al hijo del oficial del rey sin estar presente. Recuerden la historia, el oficial del rey camina más de 5 horas para llegar a encontrarse con Jesús. Jesús sana a su siervo, a su hijo que está enfermo, y toda la familia del oficial del rey creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, esto dice que sucede en en Galilea, en Caná de Galilea, y ahora Juan nos traslada a una fiesta en Jerusalén. Entonces Jesús aquí está ubicado de nuevo en Jerusalén. No nos dice el texto cuánto después de haber estado en Galilea, no nos dice el texto si fue a Capernaum, solo nos dice que después de haber estado en Galilea, después de esto. Y curiosamente, cuando Juan utiliza la frase después de esto, no especifica que sea al día siguiente. Cuando es al día siguiente, Juan dice al día siguiente. Entonces aquí vemos algo muy particular que no está diciendo, no se sabe cuánto tiempo estuvo Jesús en Galilea, pero después de haber estado en Galilea se va para Jerusalén, y aquí, como buen judío, empieza a participar de fiestas y celebraciones que tienen los judíos. No se nos dice cuál es la fiesta, pero los judíos tienen 3 fiestas tradicionales, que son las que normalmente Juan hace alusión a ellas: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Entonces Jesús está cumpliendo con la ley de celebrar estas fiestas, y por esa razón es que está en Jerusalén, cumpliendo con lo que cualquier judío haría. Y en medio de eso, ¿verdad? En medio de las dificultades que, recuerden, les comenté un poco la semana pasada, que ya se estaban experimentando en Jerusalén, porque ya había cierta persecución, ya había cierta dificultad para Jesús con los fariseos a partir de lo que había pasado con el templo. Entonces ya aquí Jesús tiene un entorno más pesado, y aún así él viaja a Jerusalén y continúa haciendo lo que le corresponde hacer. Y Juan nos enseña que aparte de que Jesús está en Jerusalén, hay un lugar que es llamado el estanque de Betesda. Este estanque es algo particular, y quiero que se imagine la escena como cuando uno va ahí ahí en San José Centro, que uno tira moneditas en la fuente, o ahí en la fuente de la Hispanidad. Imagínese algo así, ¿verdad? Un estanque de agua, pero alrededor de ese estanque un montón de personas con enfermedades, personas ciegas,
personas paralíticas y personas enfermas. Imagínense esto, un montón de personas alrededor de un estanque de agua, tiradas ahí en el piso, esperando, que dice el texto, que se agitara el agua o que se moviera el agua, porque el primero que llegaba al agua, cuando el agua se agitaba, era sanado de su enfermedad. Eso era lo que pasaba. Entonces todos los enfermos acostumbraban estar alrededor del estanque para sanarse e irse a la pastillita esa mágica, ¿verdad? La que usted dice, hoy toco esa agua y salgo curado. ¿No? Vemos ahí que solo uno de ellos, cada vez que se agitaba o se movía el agua, solo uno de ellos era sanado. Y nos habla el texto, o nos imaginamos a partir del texto, un escenario complicado, porque no nos dice cada cuánto se movía el agua. No está diciendo que se movía 3 veces al día, o una vez al año, o una vez cada 10 años, o una vez al mes. No nos dice, pero la gente esperaba y se decía entre varias personas que cuando se agitaba el agua, el primero que tocaba el agua, se sanaba. Entonces los enfermos, los paralíticos y los ciegos se reunían alrededor de este estanque para esperar ser sanados. Y es interesante ver cómo el tema de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento no es algo nuevo que nosotros vivimos. Es algo desde siempre. Es algo que probablemente en este tiempo era mucho más complicado, porque tal vez hoy no vemos o no tenemos un estanque en donde vemos a cientos de personas enfermas alrededor, tiradas en un estanque, sin ser atendidas, sin ser cuidadas, sin los medicamentos necesarios para su salud. Simplemente alrededor de un estanque esperando que el agua se mueva para, según ellos, ser sanados. Esta es la realidad que están viviendo. Yo creo que es una imagen dolorosa. No es una imagen bonita. Si nos imaginamos esto, es feo imaginarse un montón de gente alrededor de un estanque de agua con enfermedad, sin solución a su enfermedad, sin que nadie los atienda, sin estar cuidados, simplemente ahí. Y esa es la escena que nos presenta Juan en los primeros versículos del capítulo 5. Dice el versículo 5 al versículo 9, estaba allí en ese estanque un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Esto es lo que nos enseña Juan que pasa en el estanque. Versículo 5 dice, había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Y no solamente es enfermo, vea que el hombre no podía caminar. Es un hombre que no podía caminar, que estaba acostado en su camilla por 38 años. Imagínense esto. ¿Qué es estar 38 años sin poder caminar? 38 años sin poder levantarse, 38 años en una camilla. Es una vida completa enfermo. Es una vida completa en una camilla. Yo creo que solo imaginarlo es como agobiante. No poder, ¿cómo hacía para ir al baño? ¿Cómo hacía para comer? ¿Cómo hacía para dormir ahí todo el tiempo? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué dice que nadie le ayudaba a ir al estanque? ¿Por qué estaba solo? ¿Cómo llegó a estar enfermo? ¿Qué ha hecho en 38 años? Solo ha estado en el estanque esos 38 años. ¿Cuál es la realidad? Y yo creo que si uno estuviera en ese lugar, no me imagino cuántas cosas pasarían por la cabeza de uno. Ya como, o sea, ¿de qué sirve mi vida? Si estoy aquí como un vegetal, no puedo hacer nada. No me puedo levantar, no tengo vida. ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? ¿Será que existe un Dios realmente?
Si existe un Dios, ¿por qué yo estoy en esta condición? Si Dios es real, si hay un Mesías que me ha hablado a mí aquí en mi cultura, porque eso es lo que se habla y se conoce. Si hay un Mesías, ¿dónde está? Porque yo vivo aquí, llevo 38 años y no he visto un milagro pasar en mi vida. O porque Dios es tan injusto conmigo y yo veo que todos se sanan y el único que no me sano soy yo. Todos pueden ir al estanque, todos tienen a alguien que los meta, todos tienen a alguien que les ayude, y yo, como no me puedo mover, nunca puedo llegar al agua. ¿Cuánto más voy a estar así? Tal vez podría pensar. ¿Cómo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a acabar este agobio? ¿Cuándo se va a acabar esta tragedia? ¿Cuándo se va a acabar esta tortura que estoy viviendo? ¿Cuántos intentos habrá hecho el estanque? ¿Arrastrándose? ¿O cómo hace? ¿Cómo es posible que la gente que se sana, nadie se queda para ayudarlo? ¿Cómo es posible que pase años y años y años y años y años y que no haya nada que le haya funcionado en 38 años para salir de esa condición? ¿Dónde puede estar la esperanza de un hombre así? Él tiene su esperanza en el estanque. Él tiene su esperanza puesta en un estanque de agua que, si lograra llegar algún día, de primero, si alguien le ayudara, entonces sería sano. Pero la maravilla de esta historia es que la historia cambia porque Jesús fue al estanque. Y ya que Jesús vaya al estanque, ya nos enseña muchísimas cosas. Porque ningún otro iba al estanque. Porque no habían maestros en el estanque. Porque no había personas orando por ellos. Porque jamás iba a haber un maestro, un fariseo, un judío de la ley en ese estanque. Jamás estarían con ellos. Jamás. Y Jesús va intencionalmente al estanque. Jesús no es como que voy al estanque a ver qué me encuentro. Jamás. Jesús sabe quién está en ese estanque. Jesús sabe la condición de cada uno de los que está ahí. Y puedo asegurar que Jesús lo sabe porque Jesús se acerca, y ve lo que dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición. Le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús supo que él llevaba mucho tiempo ahí. Jesús sabía que llevaba 38 años en una cama. Al igual que con la samaritana, que Jesús no dijo voy a pararme en el pozo porque ya me cansé y ya. Él fue intencional en tener un encuentro ahí. Jesús es intencional en promover o propiciar este encuentro con este hombre enfermo de más de 38 años. Y dice que Jesús sintió compasión porque era demasiado el tiempo de este hombre en esa condición. Jesús sintió compasión por este hombre. Y yo creo que esto nos enseña y nos muestra que a pesar de lo que nosotros estamos viviendo, atravesando, sufriendo, Jesús no se hace de la vista gorda. Y Jesús sabe lo que estamos pasando. Jesús conoce el sufrimiento. Jesús conoce los 38 años de dolor. Jesús conoce los 6 meses. Jesús conoce los 2 meses. Jesús conoce la semana. Jesús conoce el tiempo de dolor que cada uno de nosotros estamos atravesando. Y para Él no es algo desconocido lo que estás viviendo. Para Él no es algo que lo sorprendió o que lo agarró fuera de base. Él conoce el dolor, el sufrimiento, la angustia y la condición en la que cada uno de nosotros estamos. Y eso podría hacernos pensar, pero si la conoce, ¿por qué no hace nada? Pero también podría hacernos pensar que la conoce porque Él es íntimo y cercano a cada uno de nosotros y quiere estar presente en nuestra condición. Y podemos entender que no siempre el Señor Jesús sana, que no siempre el Señor Jesús quita el dolor, que no siempre el Señor Jesús quita el sufrimiento.
Pero si algo nos enseñó el Señor Jesús es que Él está con nosotros todo el tiempo, aún en el dolor y aún en el sufrimiento. Él le dijo a sus discípulos que serían perseguidos por su nombre, por causa de Él los matarían, por causa de Él los perseguirían, por causa de Él los rechazarían. Y Él, cuando está orando con el Padre, le dice claramente: no te pido que los quites del mundo. O sea, Él está diciendo: no pido que les quites ese dolor o lo que causa ese dolor, pero que ellos sepan que yo estoy con ellos todo el tiempo, que ellos puedan ser uno, como tú y yo somos uno, dice el Padre. Y el Señor les dice: vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes. Esa es la promesa del Señor. Que aún en la angustia, aún en el dolor, Él está con nosotros. Que Jesús ha escuchado sus oraciones. Que Jesús no escucha sus oraciones solo cuando las responde positivamente. Él escucha sus oraciones todo el tiempo. Que Jesús ha escuchado sus lamentos. Que Jesús conoce su historia, que Jesús conoce su dolor, que Jesús conoce lo que usted piensa que es su tragedia. Jesús lo conoce y Él no es indiferente a lo que usted ha vivido. Esto es lo primero que podemos ver. Es que Él sabe que de alguna forma somos paralíticos. Es que Él sabe que de alguna forma estamos en una camilla. Es que Él sabe que todos de alguna forma estamos enfermos. Hace un mes, hace una semana, hace 38 años, hace un día. Pero que todos tenemos una pata de la que cojeamos. Todos tenemos algo que nos duele. Todos tenemos un sufrimiento. Todos tenemos una angustia. Todos tenemos algo que quisiéramos que sea diferente en nuestra vida. Y que tal vez para ustedes es más de 38 años. Tal vez para otros es menos. Pero algo tenemos que quisiéramos que sea diferente. Es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi trabajo, es que mi iglesia, es que mis finanzas, es que mi salud, es que lo que sea. Es que mis recaídas en el pecado, es que mis vicios, es que los planes que tiene Dios, es lo que está pasando en el mundo. Algo tenemos todos. Y el Señor sabe lo que atravesamos. El Señor conoce profundamente la pata de la que cojeamos, el dolor que vivimos. Y Él tiene un plan y sabe cuáles son los propósitos perfectos en medio de lo que nosotros atravesamos. Jesús le hace una pregunta al paralítico o al enfermo, que uno podría decir: ¿qué es esa pregunta? Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y uno diría: dice, parece una pregunta tonta. Jesús, ¿por qué se me pregunta ¿quieres ser sano? Es obvio, ¿no? Llevo 38 años en esta condición, creo que es obvio que quiero ser sano. Pero más allá de la respuesta lógica, es una pregunta para conocer la fe del hombre. Es una pregunta para conocer el corazón del hombre. Es una pregunta al corazón para exponer la necesidad que hay en el corazón del hombre. Es una pregunta para exponer si hay dureza en ese corazón. Jesús ya conoce ese corazón, pero quiere escuchar de nosotros un corazón humilde que reconoce la necesidad de un Salvador. ¿Quieres ser sano? ¿O pensás que no necesitas ser sano? Porque Jesús puede sanar, pero si yo pienso que estoy bien, no hay de qué sanarme. Si este hombre que está en esa camilla durante 38 años dice: no, yo estoy bien, no necesito ser sano, y listo. Tal vez Jesús dice: bueno, voy con el siguiente. ¿Quién quiere ser sano aquí en este estanque? Levante la mano. Y vemos que la respuesta del hombre es muy interesante, porque el hombre responde diciendo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo.
El hombre responde diciendo, no puedo hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer. Nadie me ayuda. Yo no puedo ir al estanque. No puedo en mis fuerzas. No hay forma de que yo llegue al estanque primero. Nunca voy a ser sano así. No puedo ser sano. El enfermo responde como si la sanidad dependiera de él. Y claro, dependiendo de él, no puede ser sano. Y me encanta porque Jesús aquí nos enseña claramente que el problema de la enfermedad que nosotros atravesamos no lo podemos resolver nosotros. Yo no lo puedo resolver. No puedo sanarme yo. Necesito un Salvador. Eso es lo que está diciendo el enfermo. No puedo sanarme yo. Necesito un Salvador que me meta al estanque. Necesito un Salvador, y el hombre demuestra con sus palabras la incapacidad que tiene para ayudarse a sí mismo. El hombre demuestra con sus palabras la incapacidad, lo imposible que es para él mismo sanarse en sus propias fuerzas. Pero la maravillosa noticia de todo esto es que tiene al Salvador enfrente. El Salvador está en el estanque. El Salvador llegó al lugar de encuentro. El Salvador, no el amigo que lo iba a meter al estanque. El Salvador del universo estaba frente a él en ese momento. Y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús aquí no hace un show, no abre el cielo, no hace una cosa rara, espectacular, ni siquiera ora, porque Él no tiene que orar al Padre, Él es Dios. Con solo su palabra las cosas suceden. Si fuéramos nosotros, seguramente decimos, Señor, por favor, trae sanidad de este hombre. Él no necesita eso. Él solo dice, levántate y camina, y las cosas suceden. Ese es el Salvador. Él es Dios, y me encanta ver que con solo su palabra la vida cambia. Solamente su palabra es suficiente para un milagro. Solamente el abrir de su boca es suficiente para la creación del universo y para la sanidad de un enfermo. Solamente su palabra es suficiente para la sanidad absoluta de una persona. El hombre, después de 38 años, caminó. Levántate, y el hombre caminó. Hace unos minutos no caminaba, no había forma de llegar al estanque, no había forma de levantarse de su camilla. Llevaba 38 años en esa condición, y en minutos su historia acaba de cambiar. ¿Qué pasó en medio? No hizo nada él. Él no hizo absolutamente nada. Ni siquiera pudo llegar al estanque nunca. Lo único que ocurrió es Cristo. Y eso es el Evangelio. Que es Cristo lo que transforma las vidas de las personas. Es Cristo el único que tiene el poder para transformar el corazón humano. Es Cristo el único que puede salvar. Es Cristo el único que puede sanar de estas maneras, desde lo más profundo del corazón hasta lo más físico y lo más superficial de la vida humana. Él es, en intimidad con Él, cercanos a Él, yendo a Él. Todo lo bueno ocurre en Cristo. Todo lo bueno ocurre en su presencia. Todo lo bueno ocurre en intimidad con Él. Todo lo bueno ocurre si permanecemos en Cristo. Todo lo bueno está en sus palabras, no lejos de ellas. Si permanecen en mí y permanecen en mis palabras, ahí está todo lo bueno. Ahí está todo lo maravilloso de Cristo. Ahí está toda la esencia del poder del creador del universo, del que sanó a este enfermo y del que salvó nuestra vida. Ese es Jesucristo, y está al alcance de cada uno de nosotros por medio de su palabra. Así como este enfermo tuvo a Cristo de frente, así diariamente yo puedo tener a Cristo en mi devocional,
en mi mañana, en mi noche, en mi tiempo de oración, leyendo su palabra, estudiándolo y conociéndolo. Cristo está al alcance de todos, así como estuvo frente a frente con este enfermo. ¿Quieres ser sano? Fue la pregunta del hombre. A partir del versículo 10, la historia cambia un poco el matiz y dice, termino leyendo el último versículo, o la última porción del versículo 9, que dice, al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era el día de reposo. Por eso, versículo 10, los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la segunda parte de la historia. Y uno podría, en muchas ocasiones, estas son las partes que uno omite, porque dice así los fariseos ya, pero vamos a estudiarlo un poquito. Y me llama la atención que ellos dicen al compa de 38 años estando sin caminar, no te es permitido andar con tu camilla en el día de reposo. Y él dice, el hombre que me sanó me dijo que me llevara mi camilla. Y ellos dicen, ¿quién fue el hombre que te dijo que llevara tu camilla? Yo no sé por qué la pregunta no es, ¿quién fue el hombre que te sanó? No, les vale 3 pepinos que lo haya sanado, les vale 3 pepinos que esté sano. Lo único que les importa es por qué anda con la camilla. Yo no sé en qué cabeza, pero yo creo que fijo este compa Andrés Vargas, fijo, porque en vez de preocuparse porque un hombre de 38 años anda de pie, se preocupa por la camilla. En vez de preocuparse y alegrarse y decir, ¿qué es este milagro que estoy viendo? Está pensando en lo malo que pasó. Está pensando en que alguien está haciendo lo incorrecto en el día de descanso sin darse cuenta del glorioso milagro que está frente a sus ojos. Se está perdiendo lo más espectacular de todo y está totalmente desenfocado de lo realmente importante de la vida. Pensando en si debe cargar o no una camilla, un hombre que llevaba 38 años en esa camilla. Cuando debería decirle, mande esa camilla al carajo, usted no la necesita, dale a celebrar. Vamos al templo a adorar a Dios por lo que acaba de pasar. No, esa no es la realidad que vemos acá. Los judíos molestos, enojados y buscando al que le dijo, ojo, no están buscando al que hizo el milagro, están buscando al que le dijo que llevara la camilla. Qué dureza de corazón tan profunda. Jesús encuentra al hombre en el templo. Curiosamente, el enfermo dice, no sabía ni quién era el que lo había sanado, se fue vuelto loco, pero está en el templo adorando al Señor seguramente. Y Jesús se lo topa ahí de nuevo y le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Y Jesús aquí probablemente no está hablando de una enfermedad. Jesús aquí ya está hablando de su vida eterna, de su vida espiritual. No peque más, deje su vida de pecado. Ahora sí, viva diferente. Usted ha sido transformado, ha sido tocado por Cristo. Viva como cristiano, viva como seguidor de Jesús. Viva como un discípulo mío. No peque más, porque después le pasa algo peor. No se compara en nada la enfermedad que usted vivió con lo que le puede pasar si usted permanece en el pecado.
No se parecen absolutamente nada al dolor. No van a ser solo 38 años si usted permanece en el pecado. Así que no peque más. Viva como creyente, viva como nueva criatura, viva como hijo de Dios. Y los judíos, mientras tanto, cuando Juan hace ese paréntesis, ya se dan cuenta quién es Jesús y empiezan a perseguir a Jesús por el tema de la camilla en el sábado. Pero la cosa se pone peor, porque primero dice que perseguían a Jesús, después dice que querían matar a Jesús, cuando Jesús dijo: yo soy el Hijo de Dios. Dios es mi Padre, y si mi Padre está trabajando hoy que es sábado, yo también voy a estar trabajando. Esto es una bronca enorme para los judíos, porque no solo está diciendo que Él no respeta el sábado, sino que el Padre, Dios, tampoco lo respeta. Eso es lo que están entendiendo los judíos en medio de esto. Lo que está haciendo Jesús es una vez demostrando que es mucho más importante la salvación de las personas que las tradiciones. Que es mucho más importante la restauración, la redención, el poder y la gloria de Dios, sin importar el día, la hora, la fiesta o la tradición que haya en medio. Si al Señor Jesús le place decirnos: dejen de hacer iglesia como la hacen y la vamos a hacer de esta forma porque así me voy a glorificar, Él lo va a hacer y nosotros deberíamos apartarnos del camino. Pero aquí vemos cómo la gente ama más la tradición que la gloria de Dios. Cómo la gente ama más su control, sus tradiciones, su forma de hacer las cosas, su religiosidad, que la misma gloria de Dios. Y cómo preferimos nuestra propia gloria a la gloria del Padre. Jesús estaba haciendo igual a Dios. Jesús estaba diciéndoles abiertamente quién era Él. Estaba mostrándolo con señales, estaba mostrándolo con milagros. Ellos han esperado al Mesías por siglos de siglos. Lo tienen al frente y no lo pueden ver. Su esperanza está al frente de sus ojos y no tienen la capacidad de verlo. Su salvación está frente a sus ojos y no tienen la capacidad de verlo. Y la única respuesta a esto, uno dice: ¿por qué? ¿Por qué? Y es por la dureza que hay en el corazón del fariseo. Están llenos de enojo, están llenos de amargura, están llenos de apatía hacia las palabras de Jesús. Quieren ser los más importantes del escenario. Ni siquiera están para cumplir su rol de ser de bendición para el pueblo. Están ciegos en su necedad. Se han vuelto violentos y agresivos hasta el punto de querer matar al Mesías y de llegar a matar al Mesías. Me llama la atención porque definitivamente, aunque los judíos no estaban en el estanque, eran los más enfermos de la escena. Aunque los judíos no estaban ciegos, eran ciegos espiritualmente. Aunque los judíos no eran paralíticos físicamente, eran paralíticos en su corazón. Eran ciegos y paralíticos en su corazón, eran duros en su corazón. Y familia, cuando yo veo esta escena, yo digo: ay, que más me parezco fuertemente a ese fariseo. Y necesito ser sanado de la dureza que hay en mi corazón para pedir perdón, para perdonar, para reconciliarme, para hablar bien, para no ser grosero, para no insultar, para no ofender, para no dañar. Que necesito ser sanado de mi apatía hacia la palabra de Dios. Porque así como el fariseo está viendo las palabras de Dios al frente y las ignora, así las ignoro constantemente en mi día a día cuando decido ir en la dirección contraria de su palabra. Así como los fariseos necesitan ser sanados de su ceguera espiritual, yo necesito ser sanado también de mi ceguera espiritual. Porque quiero meter al Señor Jesús seguro en un tubo de ensayo y tiene que funcionar como yo creo que funciona. Y cuando las cosas funcionan diferente o se salen del control o se salen de mi plan, yo digo: no, estas cosas no son de Dios o no deberían ser así. Y me vuelvo ciego espiritualmente. Necesito ser sanado de mi necedad. Y en vez de pedirme consejo a mí mismo, ir a pedir consejo a Cristo.
Hay una historia muy particular de David, que después de haber sido nombrado rey por parte de Dios y Dios de haber declarado él como rey, llega un punto en donde empiezan a haber falencias en su vida espiritual. Y curiosamente el texto, cuando empiezan a haber falencias en su vida espiritual, temores, empieza a huir, empieza a comportarse no como el rey que Dios lo había establecido, sino en su necedad. Es muy interesante porque cuando él empieza este comportamiento, con lo primero que empieza es, entonces David hablando a sí mismo, tomó estas decisiones. Y yo creo que eso es claramente cuando uno es necio, cuando uno en vez de hablar a Dios habla a sí mismo. Y cuando uno dice, yo creo que lo que debo hacer es esto. Yo creo que lo que se debe hacer es esto. Yo creo que lo que debo decirle a mi esposa es esto. Yo creo que lo que debo decirle a mis hijos es esto. Y es que estoy hablando conmigo. Estoy pidiéndome consejo a mí mismo de lo que se debe hacer en vez de pedir consejo a Cristo, al Señor, buscar en su palabra o buscar en otros hermanos cristianos que me pueden dar de la palabra del Señor. Pero siempre que busco mi propio consejo soy necio. Necesito ser sanado de mi propia necedad. Necesito ser sanado de mi necedad. Necesito ser sanado de mi apatía, de mi dureza, de la tragedia en la que vivo, en la que me he metido. Necesito un milagro diariamente. Y gracias al Señor ese milagro ya sucedió. Es la muerte y la resurrección de Cristo. Y yo necesito ir todos los días a reconocer, Señor, yo no me puedo salvar. Yo no me puedo sanar. Yo no me puedo meter en el estanque. Yo necesito tu gracia salvadora. Yo necesito una vez más de Cristo para vivir cerca, para entender lo que Él hizo y para que eso siga transformando todas las áreas de mi corazón. Todos necesitamos ser sanados. Y quiero comenzar o quiero dejarle la pregunta para este rato en el que vamos a estar orando ahorita y para la semana. Es la misma pregunta que le dijo Jesús al enfermo. ¿Quieres ser sano? Porque yo creo que a veces nos pasa que sabemos que estamos enfermos, que sabemos hasta la enfermedad, que sabemos cuál es el problema, pero no queremos ser sanados. Queremos quedarnos en nuestra dureza, quedarnos en nuestra necedad, quedarnos en nuestro orgullo, no reconocer la vulnerabilidad que debemos tener para pedir perdón, no reconocer que hemos fallado, no reconocer que no necesitamos justificarnos delante del otro, que no somos suficientes en nuestras fuerzas. Y eso es un esfuerzo grande. Y yo sé que a veces no lo queremos hacer. Pero la sanidad no va a llegar al corazón hasta que no estemos dispuestos a ser vulnerables y que Cristo nos alcance en nuestro quebranto, que Cristo nos alcance en nuestra vulnerabilidad. Si yo sigo creyendo el día de hoy que todo lo tengo bien, que todo lo hago bien, que en todo estoy correcto, que no necesito ser reparado, que no necesito ser sanado, nunca voy a experimentar transformación en áreas de mi vida que necesitan ser transformadas. Por eso la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano del orgullo? ¿Quieres ser sano del chisme? ¿Quieres ser sano de juzgar a los demás? ¿Quieres ser sano de la envidia? ¿Quieres ser sano de tus quejas? ¿Quieres ser sano de tu negatividad? ¿Quieres ser sano de tus adicciones? ¿Quieres ser sano de andarte comparando con los demás? ¿Quieres ser sano de buscar tu valía donde no corresponde? ¿Quieres ser sano de poner tu valía en tu trabajo, en tu esposa, en tu hijo? ¿Quieres ser sano de eso o quieres seguir viviendo en lo mismo? Hoy quiero terminar y cada cierto tiempo hacemos esto y quiero pedirles que tal vez los que están de este lado puedan hacer un grupito, por favor. Aquí también hacer otro grupito y allá atrás
Cari, tal vez con Cris, con Nan, con Vale, hacer otro grupito por ahí. Y vamos a tomar un tiempo, familia. Yo creo que las mayores bendiciones que tiene la iglesia es el poder ser comunidad y compartir nuestras luchas, compartir nuestros dolores, compartir nuestras aflicciones y poder compartir con otros el: hey, yo necesito ser sanado en esta área. Entonces hoy será un tiempo en el que ahí, en grupitos, con su familia espiritual, con la familia que el Señor ha provisto, vamos a estar adorando, y la idea es que estemos orando en cada grupo unos por otros, por nuestras necesidades, por lo que hay en nuestros corazones, por aquello que duele, por aquello que lastima, por aquello que hoy nos está hiriendo, y que de verdad podamos consolarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros en este rato. Entonces, voy a orar y los dejo ahí en cada grupo. Pueden orar por el de a la par, pueden compartir todas sus peticiones y orar unos por otros, o orar por el de la derecha. Ustedes pueden ahí definir su dinámica. Creo que todos han estado en algún momento en alguna actividad así. Si no, los que ya son más viejillos y saben, se le explican a los demás. ¿Está bien? Señor, damos gracias por el privilegio, Dios, que nos das de hoy estar acá. Señor, gracias porque Señor, de alguna forma este es el estanque al que venimos todos enfermos. Este es el lugar al que venimos todos necesitados. Este es el lugar al que venimos todos buscando restauración, buscando sanidad, buscando consuelo, Señor. Y gracias a Dios no es agua lo que buscamos, sino que es a vos. Sabemos que tenemos plenitud de salvación en Cristo Jesús, que tenemos gozo y salvación y restauración en Cristo Jesús, y que es todo lo que necesitamos, Señor. Señor, te pido que sanes mi enfermedad, mi dolor, y que este tiempo de oración de unos por otros, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo. Pon en nosotros las peticiones, lo que decir, cómo orar unos por otros, y de verdad que seas glorificado este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.